Bien, voy a iniciar. Ven todos la pantalla, ¿verdad? Bien. Bueno, ustedes no tienen dificultad para ver la pantalla. Muy bien. De todos modos, aquí me responde también Cristina si, en el chat, si gusta. Bien, vamos a iniciar entonces la bienvenida para esta primera reunión que tenemos nosotros aquí en la cuestión de la materia de Historia y Geografía de México. Micro prendido. Dígame. El micro prendido. Dígame. Me iba a preguntar. Buenas tardes, profesor. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Cristina. Traía problemillas, pero ya. Qué bueno. Cualquier cosa ahí me comenta, ¿eh? Con toda Sí, está bien, confianza. muchas gracias. Buenas tardes. Los problemillas solo de mi hijo. Le agradezco mucho por estar aquí. Entonces, como les comentaba, entonces damos la bienvenida para lo que es la primera sesión de Historia y Geografía de México. Espero tener unas 2 mínimo sesiones con ustedes para analizar sobre todo la cuestión de la materia, de la cuestión de la historia como ciencia, como uno de las disciplinas que van a darnos la comprensión de lo que ocurre, sobre todo en el presente, recordando también, y esto me sirve mucho para establecer la primera conceptualización y que nos quede claro cuál es el fin de la historia. La historia no busca que te memorices o veas los datos o nombres de los personajes del pasado. La historia como ciencia, su fin primordial es que comprendas el presente, pero ayudándonos a visualizar a través de reconocer y conocer y entender nuestro pasado, tanto inmediato como muy remoto, más allá del simple hecho de proporcionarnos información o puros acontecimientos sin ningún análisis reflexivo. Y para ello esta primera sesión me sirve mucho, sobre todo para conocer cuál es esta historia, o a qué denominamos la historia, pero desde el ámbito de la ciencia, más allá de un relato que puede darnos cualquier individuo, persona, cuando decide plantearnos una, una, una memoria, ya sea individual o colectiva, sino también al mismo tiempo lo que se busca a partir de la ciencia es hacer ese tipo de revisión y comprender por qué se dieron estas circunstancias o por qué hubo esos acontecimientos o sucesos o hechos y que terminan por impactar o generar un cambio sobresaliente a nivel presente sin dejar de ver o al mismo tiempo explorar todos estos cambios que se dieron a partir de el inicio de las diferentes etapas históricas, cómo el hombre empieza a no solamente a definir la historia, sino a darse cuenta que es un ser histórico que va a determinar cambios en el mismo. Para esto, como una primera aproximación, vamos a hablar de lo que es el objetivo de la siguiente sesión. Aquí vamos a buscar identificar estas nuevas temáticas y problemas que aborda la historia profesional. En la actualidad, recordemos que también eso he notado a lo largo de estos cursos, que no queda del todo muy claro qué quiere decir historia frente a la historiografía. Y vamos a ver qué sucede hoy en día por esos análisis y comentarios de textos sobre la historia, enfocándonos en dos áreas de la misma historia, como la económica y social, que no quiere decir que quede de lado la política, la cultural, la antropológica, sociológica misma, sino es todo un área de ciencias que se auxilia la misma historia para dar un análisis completo. Recordemos que hoy en día también unos términos como la ciencia de frontera no es otra cuestión que hablarnos de esa aproximación que tiene desde la ciencia que estamos viendo como ahorita la historia y cómo se auxilia, pero al mismo tiempo busca tener un acercamiento con diferentes áreas de las ciencias para poder analizar no solamente los hechos de la disciplina en sí, sino también las circunstancias que se están dando desde cualquier ámbito.
Para ello partimos de una primera pregunta también esencial. ¿Qué es la historia? ¿E historia para qué? Aquí les voy a poner en el chat lo que es la liga. A ver si permítanme a mí. Y les voy a pedir de favor que entren a esta liga para realizar la siguiente dinámica. Aquí se las comparto en el chat. Solamente con que le den clic, ahí los voy a ver ahorita de que entren a la página. ¿Listos, listos? ¿Ahorita siguen viendo la presentación o lo que estamos aquí de Padlet? No sé si están viendo la presentación o Padlet. ¿Sí lograron entrar a lo que es la liga? Valentina, bienvenida. Qué bueno que nos acompaña también. Sí, ya estoy adentro. Ya está adentro, muy bien. Aquí aquí vamos a contestar, ¿no? A partir de eso primero. Valentina, si gusta copiar esa liga que le envié ahorita en el chat, ¿no? O darle clic para que inmediatamente la mande a Padlet para contestar esa pequeña pregunta. A ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Historia para qué? ¿Cuál será el fin de la historia? Tienes el micro prendido, ¿sabías? Dígame. Tienes el micro prendido. Roberto, ¿me comentaba algo? No, yo no fui. Cristina o Valentina, si pueden acceder a la liga. Yo no. ¿No, Valentina? No me aparece nada en el chat. Bueno, se la voy a volver a poner. Es que como entrada posterior quizá, a ver si la veo ahorita. ¿Ya la veo ahorita? Sí, muchas gracias. No, ¿de qué? Mira, ahí nada más dele clic y ya a ver si puede entrar también, Cristina. Aquí se la acabo de enviar también otra vez. Y si gusta ir, por favor, Roberto, poniendo ahí su comentario. ¿Qué es lo que están viendo ahorita? ¿La pantalla de Padlet o la presentación? Lo mismo que ahí sale en la pantalla es lo que Okay. deja y para agregar comentarios es picando la flechita, ¿no? De más. Así es. Para que puedas escribir. Sí, tiene razón. Muy bien, gracias, sí. A ver si gustan ir anotando, a ver qué opinan ustedes. ¿Me puede repetir qué es lo que tenemos que anotar, por favor? Nada más, desde tu punto de vista, Valentina, por favor, ¿qué es la historia? ¿O historia para qué? Muy bien, aquí ya los veo muy animados escribiendo. La historia es una ciencia que se encarga de estudiar los hechos que acontecieron en el pasado y por qué se dieron y cómo afectaron a nuestro presente y cómo intervendrán en el futuro. Muy bien, así es. Una de las cuestiones esenciales de la historia estudia esos hechos, ¿no? Del pasado. Y vamos a ver qué nos empiezan a decir algunos de muchos científicos sociales enfocados en la historia. La historia son aquellos sucesos que ocurren en el pasado y que marcaron de cierta manera o marcan a la humanidad, ¿no? Muy bien, eso es. Vamos a ver entonces varias de las situaciones que ocurren a través del tiempo
la historia como tal o como un campo de estudio nos viene a dar una visión de lo que sucede tanto en el pasado, como les comentaba, muy remoto o mediano o reciente, pero sobre todo también entendamos que la historia como tal lo que busca es que comprendamos el pasado, el presente. Aquí corrijo, comprendamos nuestro presente a través de eso. A ver si permítame tantito, ¿eh? Nada más aquí. Muy bien, vamos a continuar entonces con esto, vamos a la presentación. Lo que vamos a ver entonces es seguir a partir de esta reflexión que hemos tenido, un primer acercamiento introductorio a lo mismo, a lo que es la materia. Vamos a reconocer o darnos cuenta qué ocurre, ¿no? con la historia como tal. Bien, McCulloch, uno de los grandes historiadores desde la primera mitad del siglo XX y abarcó un poco de la segunda mitad a partir de 1951 por ahí aproximadamente, hasta ese momento empieza él a determinar lo que es su pensamiento, y es uno de los fundadores de una corriente historiográfica que va a venir a revolucionar la forma en que se estudia y se comprende la historia como tal. Él nos va a decir que la historia no es la ciencia que estudia el pasado, ni siquiera a los hombres del pasado, sino a los hombres en él, en ese pasado, dice. Es la ciencia de los hombres en el tiempo. McCulloch surge, bueno, obviamente, hoy en día ya se podrá incluso ampliar esta definición de McCulloch, pero no deja de ser muy importante, y también a partir de su obra fundamental, como sería Introducción a la Historia, porque ahí nos empieza a dar el relato él, desde su área científica de la historia, cuál es la importancia de él, cuáles son las herramientas que debemos usar, y no es que nada como un instructivo, si lo queremos ver de manera muy, muy general, sobre la historia como tal, qué es la historia, cómo nos ayudamos a través de las fuentes de información, ya sea de primera, segunda mano, y sobre todo, aquí lo importante, es el análisis que realizamos de la misma. Bien, ¿para qué sirve aprender historia? Aquí les voy a pasar un pequeño video. Si llega a ser eco, me comentan ustedes para analizar a partir de esto. Y como dicen en esta introducción, parecería que solo se trata de un montón de fechas y eventos que hay que aprenderse o no. Pero ¿cuál es la historia verdadera? Bien, aquí iniciamos. ¿Para qué sirve la historia? Consejas que vienen desde tiempos muy remotos hablan de la historia como maestra de la vida. Pero ¿nos ha servido de algo aprender historia? Hasta la fecha hemos aprendido a transportarnos a grandes velocidades, comunicarnos al momento desde y hacia cualquier lugar del mundo. Conocemos mucho sobre la vida de nuestro planeta, empezamos a escudriñar nuestro universo e iniciamos el entendimiento de la vida misma con los descubrimientos genéticos. Sin duda, nuestra capacidad de aprender es enorme. ¿Por qué no hemos aprendido a vivir en paz? ¿Por qué no aprendemos a ser justos? ¿Quién nos enseñó a creer que era natural que unos humanos vivan con todos los privilegios y otros sin cubrir sus necesidades? Y si se dice que el pueblo que no sabe su historia está condenado a repetirla, ¿tiene la historia como maestra de la vida
¿Algunas respuestas? Cuando pensamos en la historia, es probable que la imaginemos como una simple narración muy larga, en la que todos están de acuerdo acerca de cosas que ocurrieron hace tanto tiempo que no tienen nada que ver con nuestras vidas. Pero en realidad, la historia es importante en nuestras vidas. Nuestra historia personal es parte de una historia más grande. Lo que hacemos a diario está condicionado por todo lo que pasó antes, y esas actividades también van construyendo la historia todos los días. Por otro lado, la historia forma parte de nuestra vida porque la aprendemos en las escuelas, aunque esas dos historias no parecen juntarse siempre. El contarse historias unos a otros para compartir experiencias vitales es un proceso esencial para comunicar y recrear de todos esos valores, costumbres y significados que llamamos cultura. Sin embargo, no hay una historia única y verdadera. Las fuentes de la historia son muchas y diversas, que van desde el propio hogar, la escuela, medios de comunicación, iglesias y más. Fuentes con distintos enfoques y estilos, y también con diferentes intenciones. Cuando la historia, ya con mayúsculas, se vuelve propiedad de las instituciones, se convierte en un instrumento de poder. Por eso, lo más común es que la difusión del conocimiento histórico responda a los intereses de quienes difunden o se proponen enseñar su versión de la historia, ya sea en la escuela, la televisión u otros medios. Por eso, la historia que se escribe para los libros escolares suele ser muy diferente a la realidad. Entonces, ¿es posible encontrar respuestas en la historia? ¿Respuestas 100% ciertas? No, pero sí experiencias que pueden explicarnos cómo actuamos a diario y en el futuro, referentes que debieran ser tomados en cuenta en cada decisión que tomamos. Enterarnos de que lo que sabemos de historia puede no ser 100% cierto nos ha confundido más. Si es así, ¡excelente! La historia con sus modos de escribirla, difundirla y aprenderla se nos presenta como un proceso confuso y complejo, plagado de opiniones, inconsistencias y contenidos no siempre confiables. Hay que desconfiar de las historias que se presentan como las únicas verdaderas. Conocer otras versiones, siempre sabiendo que lo único seguro es la incertidumbre. Y estar seguros de esa incertidumbre ya es una certeza de la que podemos partir. Curiosamente. Bien, aquí lo que hemos visto entonces es la primera aproximación a lo que es la importancia de la historia. Aquí también nada más faltaría un poquito matizar en ese aspecto. La historia que nos demuestra ese desarrollo y esa narrativa de lo que ha sucedido en el pasado y cómo y por qué, y al tratar de dar explicación del presente, como bien comentan ahí, sí tiene que ver con aspectos del poder, quien hace esa historia. Ahí entra la importancia de la historiografía. La historia como tal se construye, se crea, se escribe en el libro. La otra demostración de esta historia es cuando nosotros intentamos dar una explicación a partir de un análisis del mismo. Ahí es cuando entra la historiografía como tal. La historiografía lo que busca es comprender por qué se escribió ese libro de tal manera, quién lo escribió y en qué tiempo se dio. Por un lado, entonces, está la obra que le escribe determinado personaje, ya sea de manera individual o porque estudió y porque decidió sacar su libro, y se ha difundido o se conoce a partir de sus impresiones que se vende y se leen en las diferentes escuelas o instituciones. Y por el otro lado surge la historiografía para tratar de explicar cuáles fueron las condiciones socioculturales, económicas y políticas donde surge esa obra y cuál es la forma de pensar del escritor de esa obra, por qué quiso hablar de ese tema, por qué le da desde ese enfoque, etcétera. Entonces son dos, van muy unidas, la historia como relato, como suceso escrito, y que también, como nos va a decir McBlock, tiene toda una herramienta y una metodología para realizar y sacar el libro. Y por el otro lado también encontramos a la historiografía, que es una de las ciencias auxiliares, o es muy afín a la historia como tal, que nos busca
analizar o busca comprender por qué se escribió ese libro de tal manera y quién lo escribió, cuál era su forma de pensar y actuar. Entonces van muy emparejados estas dos cuestiones de la historia y la historiografía. Entonces aquí, hablando desde esas corrientes, y que ustedes estoy seguro que han tenido una aproximación a esto, hablamos de tres grandes corrientes de la historia. Por un lado, encontramos la historia del orden del marxismo, llamado de las clases sociales, como siempre nos van a definir, desde esa postura marxista, y los llamados historia de los anales, que es donde surge el personaje que la va a impulsar y a dar sus primeros pasos sobre este tipo de análisis mucho más interpretativo, con un rigor científico distinto a lo que se había dado con anterioridad, donde rechaza hablar de acontecimientos y solamente plantear las cuestiones como una narración sin más, sin buscar explicar ese pasado desde ciertas herramientas de análisis e interpretación, entre ellas la historiografía, en la Escuela de los Anales y a Max Bloch que les citaba en un primer momento. Hasta este día donde hablamos de una ciencia como historia aplicada, que hoy en día es de las ciencias o de los eslabones históricos o la rama de la ciencia que busca encontrar ese significado y cómo aplicar ya a nivel de experiencia y mucho más práctico ese análisis del pasado. Bueno, y entonces hablando desde la historia como del marxista, él va a hacer un acercamiento desde la historia económica y social, un primer acercamiento al materialismo histórico como tal. Él buscando a partir de esto y por supuesto todas esas corrientes, los retos y respuestas de esa ciencia histórica, para entender qué sucede con ese marxismo. El marxismo como tal, como corriente primordial, lo que busca es un primer acercamiento a partir de esa lucha de clases y entender qué sucede. Pero también aquí es importante recalcar, el marxismo busca explicar los acontecimientos de su época y aquí entra la herramienta historiográfica. Cuando uno analiza la obra de Carlos Marx y lo que quiere decir él con el capitalismo, te das cuenta que él busca explicar el capitalismo nada más de Europa, porque es lo que él vive. Él es alemán y está viendo las circunstancias de ese continente. Él no busca explicar lo que está sucediendo en América, Asia, África, simplemente porque él va a hacer un análisis de la Europa, de los acontecimientos que se están dando en ese territorio, en esa región. Y posteriormente vamos a hablar vamos a darnos cuenta que surge la llamada Escuela Francesa de los Anales y que va a tener sus orígenes, como les comentaba, con este autor, Max Bloch, y su gran compañero de ese momento, Lucien Febvre, que van a crear dos de las obras fundamentales del momento. Uno es Los Reyes Taumaturgos, que habla sobre el origen de esa Europa medieval, con Max Bloch, y también vamos a encontrar la obra de Lucien Febvre, de Brodel, que es el Mediterráneo, el mundo mediterráneo en la época de Felipe II. Lucien Febvre es otro de los historiadores también de esta corriente de los anales que busca implementar una nueva historia, o hablando de una historia que no sea acontecimental o que nos hable de los acontecimientos nada más, sino que se haga todo un análisis historiográfico sobre lo que está sucediendo en la época, en el momento, y también explicar qué ocurrió con ese pasado inmediato. Al mismo tiempo, en esta escuela de los anales surge también la historiografía marxista alemana, que es otra de las ramas que también surgen de este movimiento de los anales para explicar la historia desde otra visión, otro nuevo punto de vista.
Posteriormente vamos a hablar en este acontecer desde la historia aplicada y desde las escuelas de los anales, transitamos por una etapa llamada de la nueva historia, en donde va a haber relatos como de la microhistoria, que en México una de las obras más importantes desde este enfoque microhistórico es la de Luis González y González, un historiador mexicano, michoacano, que va a sacarnos Historia en Vilo, se llama así, y un relato de un pueblito de San José de Gracia en Michoacán, donde desde una historia micro busca explicarnos qué sucede a nivel macro. También hablamos de historias regionales de diferentes estados de la República, o no específicamente estados de la República, sino cierta región, tratando de dar una explicación desde la historia para entender ese acontecer nacional. Y luego la nueva historia política, que no solamente decir, voy a hablar de relatos de los hombres o de los grandes dirigentes políticos de la época y que traen ese poder, sino al mismo tiempo voy a tratar de dar una explicación desde esos grupos marginados o desde esas clases bajas o medias que también configuran, ¿no?, todos esos movimientos sociales y políticos que se dan a lo largo del tiempo en el mundo. Y la llamada nueva perspectiva histórica, que sería la historia aplicada que conocemos hoy en día, que es buscar darle sentido mucho más práctico a lo que esta nueva historia o esta historia aplicada intenta racionalizar y llevar a cabo en una área específica, ya sería desde lo económico, político, social, y que al mismo tiempo genere hasta ciertas políticas públicas. ¿Para qué? Para determinar o hacer cambios significativos, ya sea desde el orden de los libros mismos, buscar escribir nuevas obras, también implementar estrategias de desarrollo y que abordan, por ejemplo, el movimiento zapatista de 1994, esta nueva historia aplicada, de decir cuál es la necesidad de retomar esa historia y cómo buscamos, ya no digamos incluirlos forzosamente a los indígenas, sino también cómo comprender y cómo analizar su devenir o su forma de plasmarse materialmente en la historia. ¿Y qué vamos a conseguir a futuro? Si va a haber cambios o si necesitamos aplicar nuevas propuestas desde la educación, desde lo social o cultural, para mitigar esa gran desigualdad que hay entre los grupos indígenas frente a la sociedad en general. Y obviamente la desigualdad social también no podemos dejarla sin analizar desde ese punto de vista, desde la perspectiva histórica o de la llamada historia aplicada. Aquí me quiero nada más hacer un acercamiento a lo que sería el Mediterráneo, que es una de las obras fundamentales de Maglock. Él nos habla no es Maglock, Fernand Braudel, nos habla desde el Mediterráneo y empieza a explorar. Incluso él propone que la historia tiene tres grandes acontecimientos o tiempos históricos, los llamados acontecimientos cortos, las grandes batallas o grandes choques que se dan en un momento dado, en un año estimado. Él habla de lustros, incluso hasta de décadas. La historia media, que son coyunturas, algo específico como el descubrimiento de América, o las revoluciones de independencia, o las revoluciones civiles, grandes acontecimientos que vienen a hacer cambios fuertes, y las llamadas estructuras, que es lo que él se aboca, explicar cualquier fenómeno del pasado a partir de grandes periodos históricos amplios. Ya nos está avisando que se va a cortar, por eso aquí voy a agilizar eso un poco. ¿Y cuáles son las obras que nos han permitido acercarnos desde el ámbito mexicano e internacional, que considero retoman esta historiografía de los anales? Por un lado está Carlos Antonio Aguirre Rojas,
uno de los grandes intelectuales e historiadores mexicanos que todavía vive y trabaja en la Universidad Nacional Autónoma de México. Él saca varios de sus libros enfocándose en el estudio de la historiografía, por ejemplo, en México, pero también al mismo tiempo empieza a analizar las diversas obras o propuestas de diferentes autores, enfocados más en la historia de los anales o de esta corriente, la historiografía crítica que surge en el siglo XX, que son a partir de una compilación de varios grandes historiadores o analistas o científicos sociales que se acercan a estos estudios en México. Y a nivel internacional, pues no podemos dejar de hablar de Immanuel Wallenstein, con su llamada o su propuesta del análisis del sistema mundo, en donde busca, y él es el primero que se va a abocar a esto, a explicarnos desde los llamados sistemas mundo, los países centrales y los periféricos. ¿Cuáles son los países centrales? Las potencias mundiales, y todos los periféricos, que se ha incluido México, son los países en desarrollo, ¿no? Y que terminan siendo subordinados por esa hegemonía de los grandes países o de las grandes potencias. Y para hablar desde esta historia aplicada, como lo hace, sería Manuel Wallenstein, hace una historiografía con una vocación interdisciplinaria. ¿Qué es esto? No solamente habla desde la historia, sino también busca analizar desde la geografía, la sociología, la política o las ciencias políticas, la demografía, etcétera. ¿Para qué? Para generar un espacio de reflexión, creación y divulgación de ese conocimiento que está analizando como historiador, y que nos dé una respuesta tanto a las demandas y necesidades de esta sociedad hoy en día actual, a partir de esos sujetos y objetos de estudios concretos. En pocas palabras, hacer un estudio, un análisis, un acercamiento de esto, de lo que ocurre en el mundo, auxiliándome de todas estas ciencias, llamadas ciencias de frontera hoy en día. ¿Para qué? Para poder darle una respuesta muy cercana a esto. Bienvenida, Carmen. Aquí damos entonces un cierre a este aspecto, porque ahora sí que ya nos está apurando. ¿Y cuáles son las referencias que uso para acercarme a esto? El oficio de historiador, que de Luis González y González, que les comentaba que él saca su obra muy cercana a esto. El oficio del historiador de Moradielos, otro gran libro que ustedes también pueden considerar como explicativo de este periodo histórico. El taller de historia del oficio que amamos, de Corral, este es un autor español, la obra de Fernán Broder, La historia y las ciencias sociales, y por supuesto el que les digo, el mexicano, historiador Aguirre Rojas, la Escuela de los Anales Ayer, Hoy y Mañana, donde busca también que a nosotros nos quede claro cuál es la propuesta de esta corriente historiográfica y qué es lo que pretenden dar o explicar. Sobre esto, ¿alguna duda o comentario? Yo sé que lo vi de manera muy general, pero también se me hacía importante analizarlo junto con ustedes. ¿Dudas, comentarios? No, sin ninguna duda que recalcar y tampoco comentarios que agregar. Muy bien, le agradezco mucho. ¿Alguien más? ¿Ninguno? ¿Todo muy bien? Ah, sí, ninguna duda. Muy bien, y yo... Sí, muy interesante lo que nos comentaba, asesor. Gracias, sí, gracias también por sus comentarios. Y también no quiero ser muy apresurado, pero siempre recordando esto, lamentablemente no se ha podido ya tener una grabación directa a partir de lo que ofrecía la herramienta de la web, pero nos va a servir mucho esto. Y posteriormente ya se los enviaré, igual así como correo, a cada uno de ustedes, tanto institucional como personal, y también motivarlos a que continúen con sus actividades. Yo sé que no es complicado, simplemente hacer seguimiento tal cual con lo que se pide, y ustedes yo sé que van a poder llegar a buen término, buen éxito del curso o el módulo. Sobre las siguientes actividades, recordando que la próxima semana esperamos vernos el próximo viernes para
reflexionar sobre y hacer un acercamiento a lo que ocurre en el México y ahora sí desde los periodos históricos, como la obra que estaban leyendo o lo que leyeron ustedes en la forma de vivir desde la época prehispánica, pasando por esas regiones, ¿no? Mesoamérica, extenderla, lo que sucede en la época colonial, para cerrar con lo que sería la independencia en México. Recordando que también todo esto tiene que ver mucho con cuestiones geográficas. No es en vano hablarles de una historia y geografía porque tienen que ver también la geografía como aspecto de explicación, tanto espacio-temporal como de gran alcance de lo que sucede a partir de esos cambios geográficos. Recordemos que Mesoamérica no podría haber surgido si no se hubiesen dado las condiciones climáticas o ambientales propicias para tal eso. Bueno, les agradezco mucho el haber estado en la sesión. La próxima semana esperemos vernos y también por esforzarse y entrar a esta sesión. Cualquier duda, cualquier comentario, con toda confianza, los apoyo y estoy para recibir sus correos y lo antes posible también retroalimentar sus actividades y trabajos. Gracias, cuídense mucho. Muchas gracias, asesor. Y yo, pues, lo más pronto estaré enviando mis actividades para que usted me dé su retroalimentación y correspondientemente yo enviar mi corrección. Muy bien, cuídense, gracias, Roberto. Igual a todos ustedes les comento, cualquier cosa, también ahí les comento si hay alguna situación que ustedes necesiten cambiar, se los haré saber ya con todo el tiempo de anticipación para que ustedes, si deciden mejorar su actividad. Cuídense Ok, muchas gracias. Está muy bien, Gracias, Valentina. maestro. Cuídense mucho, Monserrat, Carmen también y Cristina. Gracias, maestro. Gracias a ustedes por participar aquí. Cuídense mucho. Gracias, igual. Bonito Gracias fin de semana. igualmente, maestro.